La ciencia no es infalible. Al contrario, es el resultado de la actividad humana. Por lo tanto, siempre resulta susceptible a los errores. ¿Significa eso que no podemos confiar en el saber científico? Veámoslo con 5 casos reales donde la ciencia falló. 1. Una mala comunicación que hizo perder millones. El primer satélite meteorológico diseñado para orbitar Marte se perdió en 1999 porque un equipo de la NASA utilizó el sistema imperial o anglosajón de unidades, con medidas como pulgadas, millas o galones, mientras que uno de los contratistas utilizó el sistema métrico decimal, que se basa en medidas como el metro, el kilo o el litro. La sonda de 125 millones de dólares se acercó demasiado a Marte cuando intentaba maniobrar hacia su órbita y se cree que se destruyó al entrar apenas en contacto con la atmósfera del planeta. 2. Errores de medición y chau barco. En 1628, una multitud presenció con horror en Suecia el hundimiento del Vesa, un nuevo buque de guerra a menos de 2 kilómetros de la costa y en su viaje inaugural. En el suceso murieron 30 tripulantes. Armado con 64 cañones de bronce, había sido considerado como el barco de guerra más poderoso del mundo. Los expertos que lo estudiaron desde que fue izado en 1961 dicen que la nave es asimétrica, es decir, más gruesa a babor que a estribor. 3. Se basó en información incorrecta y eso les costó la vida. El explorador polar Robert Falcon Scott cometió un error fatal al calcular la cantidad de comida que sus hombres iban a necesitar durante su expedición al Polo Sur entre 1910 y 1912. Las raciones que recibían eran de 4.500 calorías por día, según Mike Stroud, un médico veterano en la exploración polar y experto en nutrición. Los expedicionarios de Scott estaban recibiendo 3.000 calorías menos de las que sus cuerpos necesitaban y habían perdido unos 25 kilos de peso antes de alcanzar su destino y emprender el regreso. Se asume que Scott y sus compañeros murieron de hambre en su viaje polar. Si te gusta mi contenido, suscríbete al canal, comenta y compartí. Eso me ayuda un montón para que más gente curiosa como vos llegue a mis videos. 4. Un avión sin combustible por un error doble. En 1983, un vuelo de la compañía Air Canada se quedó sin combustible cuando volaba sobre el pueblo de Gimli, en la provincia de Manitoba. El calibrador de combustible a bordo del avión no estaba funcionando, por lo que la tripulación utilizó un tubo para medir cuánto combustible había cargado al repostar. Pero las cosas se complicaron aún más cuando convirtieron esas mediciones de volumen en medidas de peso. Tenían el número correcto, pero mal la unidad, al confundir libras de combustible con kilogramos de combustible. Por suerte, el piloto fue capaz de aterrizar la aeronave en la carretera de Gimli. 5. La terquedad pudo más, pero la física ganó. La campana del Big Ben en el Parlamento de Londres se rompió en una prueba en 1857 y fue fundida para ser moldeada de nuevo. Pero la nueva campana, cuya colocación llevó 3 días en 1859, se rompió también rápidamente. Se encendieron las disputas sobre quién era el responsable y se inició incluso un caso de difamación. Una teoría es que el enorme percutor, que pesaba 6,5 centenas, alrededor de 330 kilos, era demasiado pesado, al menos para la aleación particular de la que estaba hecha la campana, que era 7 partes de estaño y 22 de cobre. Los fundidores que moldearon las campanas siempre argumentaron que ese material era demasiado frágil.
La segunda campana no fue reemplazada, o sea, aún está rota. Solamente se giró su posición. El percutor, en cambio, sí fue reemplazado por uno más ligero. Volviendo a la pregunta inicial, ¿significa todo esto que no podemos confiar en el saber científico? No. Significa que todo conocimiento debe ser continuamente puesto a prueba. La ciencia no adopta dogmas. Las verdades acabadas e inmutables son contrarias a la actividad científica, y el error es el punto de partida para nuevos descubrimientos. Niels Bohr dijo una vez: un experto es una persona que ha cometido todos los errores que se pueden cometer en un determinado campo. No te vayas sin dejarme tu like, suscribirte y comentar. Muchas gracias.